Repletos de egoísmo y egomanía. Columna de Luis Guillermo Echeverry Vélez. Cada que conozco más los animales, entiendo menos al hombre. Los animales no razonan, pero son nobles y no tienen egos. Ahora, voltea el calendario y aquí en lugar de pensar en solucionar los graves problemas de la gente, solo se habla de candidatos que nadan en su egolatría. Este es un mensaje dirigido a nuestros líderes. Un llamado a que como nación formemos unidos una cultura sana enmarcada en la realidad, con respeto por la niñez, por la vida de las personas de bien y de los soldados y policías que luchan por nuestra seguridad. Pensando en qué le ocurre al liderazgo público y privado en Colombia, sin temor a equivocarnos, hay que entender que tenemos un problema social, cultural y educativo que nos ha llevado a perder el sendero del crecimiento interior como personas. Entendamos que primero están las obligaciones, y es su cumplimiento el que nos otorga derechos. Venimos a este mundo a aprender a ser mejores seres humanos, no a cosechar materialidad, poder, fama y riqueza que alimenten nuestros egos. Está la nación en manos de engreídos que solo viven en función de una nociva competencia entre los egos de quienes figuran por un discurso demagógico que solo oculta su apego a lo fútil y material, y no por la fortaleza interna reflejada en la ética y la positividad de sus actos. El país no se transformará sin un liderazgo que sepa meditar y pensar bien las cosas para poder actuar de la manera correcta, seria, constructiva, y dejar de lado todo aquello que representa un lastre para la sociedad e impide la formación de seres íntegros y buenos seres humanos, como las negociaciones que solo resultan en impunidad y multiplicación de crimen organizado, la violencia intrafamiliar entre ciudadanos contra el Estado, la desnutrición infantil y la cultura mafiosa del engaño, la rumba y la droga. Parece que quienes hoy se dedican a la politiquería nunca logran conocerse a sí mismos y solo presumen de virtudes para tratar de compensar un ego que es la manifestación vivida de su verdadera condición humana. Un ego que los traiciona y les impide vivir en función de un desarrollo interior y obrar creativo, activo y positivo fundamentado en altruismo, empatía, amor y alegría como medios para desarrollar la capacidad y la voluntad de hacer siempre lo mejor. El ego es el factor que no deja a las personas diferenciar entre crear para transformar o destruir. El ego nos hace esclavos de una falsa conveniencia personal que nos aleja de la superación y de la comprensión de nuestras propias capacidades. El ego siempre es cobarde, nos refiere al pasado y nos limita a las ambiciones del futuro. Es la manifestación del temor a avanzar por miedo a morir y a vivir del presente. Todos los trabajos honestos dignifican al hombre, por eso hay que hacerlo bien. Solo trabajando con interés genuino logramos disfrutar de lo que creamos o construimos interna y externamente a favor de otras personas y de toda la nación. El ego no nos deja entender que el trabajo y la disciplina son el medio para desarrollarnos como seres humanos creativos que entregan todo al presente con total audacia y desprendimiento. Las personas con grandes egos pueden tener destellos geniales de creatividad, pero por lo general viven en un continuo caos interno. No son libres ni felices, son prisioneros de sus miedos y frustraciones. La egolatría solo lleva a las personas por el camino de las ambiciones desmedidas. Les impide poner los 5 sentidos en hacer las cosas bien. Los seres que carecen de valores éticos tienen miedos e inseguridades que superan sus mejores deseos y los llevan al camino equivocado. El egoísmo es la consecuencia de la inseguridad, aventurarse a vivir una transición inmaterial constante como ser humano, y lleva a las personas a no poder ser conscientes del deber ser, al no tener el valor de tomar los riesgos de hacer lo correcto. El resentimiento, la envidia y el odio agigantan el ego, evocan el materialismo y la vida dedicada solo a aquello que nos produce placer. Estos son los problemas que tienen las personas que no están contentas consigo mismas, las que no les gusta lo que ven en el espejo, pues les refleja su descontento por lo que no son.
Quienes están supeditados a las ambiciones desmedidas de sus egos solo se nutren de la identidad material. Caen en propia trampa y terminan sin entender que no hay que hacerle el mal a nadie para sobresalir si uno se exige a sí mismo y se comporta con ética y real voluntad de servir. Muchos falsos líderes son seres incompletos, inseguros, cambiantes, dependen de las opiniones de los demás. Solo buscan poder, reconocimiento, fama, éxito, dominio, riqueza, placer o belleza. Y por eso gravitan en sus propios defectos y dependen de su capacidad de engañar y de hacer daño. El ego siempre condiciona el miedo. Hay que vivir con valor y ser siempre auténtico sin reparar en el que dirán, en la repercusión o el costo mediático. Los demás es un autoengaño. Lo dijo Aristóteles 350 años antes de Cristo. El pensamiento condiciona la acción determina el comportamiento repetido estructura hábitos, los hábitos estructuran el carácter marca el destino. Seamos conscientes de las graves dificultades actuales del país, pues la manera de pensar, de ser y obrar de nuestros líderes es el factor que más determina lo que suceda al ciudadano promedio y lo que define el nivel de cultura de una nación, especialmente cuando estamos frente a líderes débiles, egolátricos, temerosos, destructivos e incapaces de construir y transformar, porque son el producto del resentimiento, la violencia, el odio, las envidias y los vicios que pululan nuestra sociedad.